Invertir en ti siempre será la mejor opción. Esto es un tagline o un catchphrase con el que me vengo identificando desde hace tiempo. De hecho, lo he incorporado al final de muchos de los formularios que comparto con creadores, empresarios, emprendedores y creativos a la hora de conectar para diferentes servicios o colaboraciones. Y fue exactamente lo que definió una experiencia que viví hace unos días en el Female Founders World, el Summit en donde tuvimos la oportunidad de conectar con otros emprendedores, de aprender de mujeres empresarias que han escalado sus negocios a niveles que por el momento se sienten un poco alejados de nuestra realidad o imposibles o inalcanzables, pero cada historia reafirmaba justamente este statement. Cuando empezamos a invertir en nosotras, no solo a nivel personal, sino también profesional, y entendemos que ambos existen en congruencia, empezamos a ver resultados, empezamos a ver avances, empezamos a conectar con esos clientes ideales y por sobre todas las cosas, empezamos a conectar más con nosotras mismas. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En otro episodio en donde vamos a estar haciendo referencia a un evento en particular del cual tuvimos la oportunidad de participar, al igual que el episodio anterior, que si no lo han visto o escuchado, se los mega recomiendo, en donde les contaba un poco de mi experiencia siendo partícipe de poder asistir a los headquarters, poder conocer los headquarters de Meta en colaboración con el Creators Program de Wayfair y aprender un poco desde tantas teorías conspirativas que se dicen sobre el algoritmo, así como directamente qué es lo que se busca en el contenido, tipo de tipografía, de edición, etc. En esta oportunidad fue algo en donde no solo invertimos tiempo y energía, también dinero. Para contexto, una de las cosas que yo empecé a proponerme o que incluí en mi lista de cosas que me gustaría empezar a integrar a nivel personal y profesional desde hace un par de años es al menos una vez al año invertir en algún retiro o en alguna experiencia full day, algo que sea más allá de un cafecito, de un networking, de esos casuales que se hace cuando una marca te invita a un evento, pero realmente el enfoque está más en déjame crear contenido y conseguir un par de Instagrams. Quería que fuera algo más intencional, algo más educativo y algo que me dejara lecciones, señales y aprendizajes que puedo aplicar a mi negocio y a mi vida personal por un buen tiempo. En los últimos años tuve la oportunidad primero de asistir al Blooming Retreat de Antebasin, aunque bueno, ahora que lo recuerdo, primero tuvimos la oportunidad de ir a un retiro anterior también de Antebasin, luego asistimos al Blooming, que fueron varios días. El siguiente año tuve la oportunidad de ser una de las mentoras, de las facilitadoras de esa experiencia, entonces también pude vivirlo desde esa perspectiva y todos estos eventos, todos estos retiros que les menciono, cada uno tiene su episodio también en el podcast por si desean ir a verlos o escucharlos. Y si bien esta vez no llegué a participar en este año por los momentos de ningún retiro, desde el año pasado empecé a invertir en summits. Hace 2 años tuve nuevamente con Antebasin la oportunidad de ser la host y presentadora de las speakers en la primera edición del Latina Wellness Summit. El año pasado tuve la oportunidad de invertir y ser una de las personas que asistió y que pudo vivirse toda la experiencia del día de la segunda edición del Latina Wellness Summit. Y si bien este año, al no tener esa experiencia disponible, tenía las ganas de poder participar de algo, pero no sabía qué. También, obviamente, evalúo el tema de las finanzas, evalúo el tema de qué tanto voy a poder aprender en estas experiencias, qué me va a quedar, quiénes son las speakers. A medida que pasa el tiempo, uno se vuelve un poco más crítico, un poco más detallista y no es solamente el, ay, voy a esto porque mis amigas van, que también es algo que ayuda, pero
realmente hacer un análisis de si yo voy a estar invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero en asistir a esta experiencia, ¿qué me va a quedar más allá de, ok, lo lindo que vivimos en el día, pero qué oportunidades de networking intencional queda, con quiénes voy a poder compartir esta experiencia, quiénes van a ser las speakers que van a estar comunicándome información de utilidad, cuál es su background, cuál es su negocio, qué puedo aprender de esto, qué puedo adaptar. Y parte de todo esto fue el análisis, y realmente en esta ocasión siento que, como muchas cosas, y tengo la buena fortuna de, llegó a mí la oportunidad. Para contexto, originalmente yo lo había hablado con mi amiga Ori, ya ustedes la conocen, ha sido parte de este podcast, ha sido parte de los vlogs que ven en YouTube, y ella, al estar aquí unos días antes de este summit, me comenta de, mira, estoy pensando, ¿será que sí vamos? No sé. Lo analizamos, lo pensamos, pero al final quedó allí. Yo dije, bueno, no se dio. Un par de días después me escribe otra de mis amigas, Maga, quien está detrás, es la founder de Antebasing, y me menciona, mira, y este summit que estoy pensando es este día. Y yo así como que, mira, nosotras hablamos de ello, puede ser, vamos a ver. Entre las mil vueltas era como que estaba para nosotras, y al final fuimos las tres. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de compartir el summit en conjunto, porque en ediciones anteriores, por ejemplo, en el Latina Wellness Summit, en la primera edición, Maga obviamente es la que lleva toda esta experiencia. Yo estaba más que nada en el escenario presentando a las speakers y Ori estaba en el público. En la edición del año pasado, yo tuve la oportunidad de ser público, Ori estaba trabajando como content creator y de nuevo Maga es la que lleva todo esto. Y en esta ocasión era como que las tres vamos de público, ninguna está haciendo nada para el evento en sí, entonces vamos a realmente poder vivirnos la experiencia y compartirlas entre las tres. Y fue algo muy bonito, y si bien no voy a decir que es indispensable tener con quién compartir una experiencia así, sí siento que es algo que ayuda. Por allí con el tema de los eventos es un poco más fácil, o también por la práctica y la oportunidad que he tenido de asistir a diversos eventos. Como es algo que suele durar un par de horas, es un poco más fácil navegar ese tipo de experiencias. Si vas por tu cuenta, te vas quitando un poco la pena, te vas soltando un poco más, aprendes a cómo comunicarte con otras personas sin tener como a alguien que te esté acompañando o a tu grupo, sino sencillamente, mira, esta es mi oportunidad de no solamente quedarme con mi amiga todo el día, sino déjame presentármele a otras personas, déjame hablar con otras personas, pero llega a ser un poquito más fácil porque es algo de, en comparación, corta duración. Cuando se trata de un summit, en cambio, suele ser una experiencia de prácticamente todo el día, como lo fue esta experiencia. Nos pedían estar allí para hacer check-in a partir de las 10:30 de la mañana y todo el evento concluye alrededor de las 4:30. Entonces prácticamente pasamos todo el día allí, y es algo que sí requiere mucha energía, es algo que sí requiere mucha atención, o por lo menos para mí, y como mis amigas también, que íbamos en plan, quiero sacarle el provecho a esto. Y yo siento que es muy importante, y esto es un dato que les doy a la hora de empezar a considerar y analizar si quiero invertir en este tipo de experiencias, cómo analizo y cómo decido cuál es la correcta o cuál es la indicada para mí. No es que haya una respuesta correcta o incorrecta, pero muchas veces, sí, a lo mejor por temas de tiempo o de finanzas, no es como que yo puedo estar invirtiendo en un summit cada mes, sino de, mira, tengo la oportunidad de hacerlo 1 o 2 veces al año, porque suele ser algo de una inversión significativa, por lo que conlleva de que es una experiencia de todo el día. Sueles tener para comer o para tomar allí, como fue en este caso. A veces tienes stands de vendors, como lo fue en este caso. Tienes las goodie bags. Entonces, todo eso conlleva cierto costo en cuanto al ticket. Y sí es importante hacer el análisis de, ok, más allá de los goodies que me van a dar, más allá de las marcas que lo van a patrocinar, ¿qué es lo que yo voy a aprender? ¿Qué es lo que yo voy a sacar de acá? Y conectarlo todo con el propósito, porque sí, hasta para este tipo de situaciones, que uno lo ve quizás como algo más social de voy, me quedo para las conversaciones y ya es, ¿cuál es mi propósito con esto? ¿Cuál es mi objetivo? Y puede variar, y nuevamente aquí no existe una respuesta correcta o incorrecta, sino es qué es lo que determinas para ti. Puede que para este tipo de experiencias lo que es más importante es yo quiero conectar con las marcas que van a estar presentes como vendors o como sponsors y poder tener ese approach directo. Entonces mi énfasis va a estar allí.
Puede que tu énfasis sea yo quiero poder conectar directamente, presentármeles y poder tener, así sea una breve conversación con algunas de las speakers y panelistas que van a estar allí participando. Puede que realmente para mí el propósito sea quiero obtener la mayor cantidad de información posible, si tengo la oportunidad de conocerlas bien, pero si no, realmente yo voy lápiz y papel y voy a anotar todo lo que pueda, agarrar toda la data que me funcione para después traducir eso a mi newsletter, mi contenido, mi podcast, o puede ser un poco de todas, pero sí siento que es importante a la hora de determinar en qué tipo de experiencias como un summit deseo invertir mi energía, mi tiempo y mi dinero, tener en claro cuáles son mis objetivos, cuál es mi propósito y qué voy a obtener yo de esta experiencia. Para mí el foco estaba principalmente en yo vine de aprendiz, yo vine de estudiante y quiero tomar todas las notas posibles. Nuevamente, hola a nuestra agenda de confianza. Les dije que se van a cansar de ella, pero es que esto tiene mucha data importante y mucho material de utilidad que vamos a estar literalmente leyendo textual de mis notas porque tomé todas las posibles. Y una de las cosas para mí era poder aprender. Debo reconocer que al principio, cuando yo empiezo a ver la información en la página de quiénes son las speakers y todo esto, no conocía muchas, con excepción quizás de una o dos. Y al principio sí tenía un poco esta idea que considero un poco limitante de, bueno, como no las conozco y quizás no estoy tan familiarizada con estas marcas, entonces no voy a conectar tanto. Pero cuando me permito verlo desde la oportunidad de ok, voy a poder conocer nuevas speakers, nuevas mentoras, nuevas dueñas de negocio y ver una perspectiva diferente. Y el tema de la perspectiva también fue algo que siento que nos ayudó a las tres de nosotros que estábamos allí ese día, porque mayormente el contenido, la información que recibimos durante estas charlas tenía que ver o estaba más enfocado en negocios de productos físicos, de algo más tangible. Aquí teníamos desde la dueña de la marca de hair care, de cuidado de cabello, Ceremonia, que era una de las speakers que ya conocía. He tenido la oportunidad de ir a sus espacios, de recibir de sus productos y de verdad que me encantan. Como también escuchar de la creadora, la fundadora de NYX, que es esta ropa interior para cuando tenemos el periodo. Como también el aprender de la fundadora de Glow Recipe, que es una marca de skincare. Entonces, mucho de ello tenía que ver con productos tangibles. Y sí debo admitir que al principio, sobre todo luego de las primeras 2 a 3 charlas y paneles y sentir como, ok, toda esta información va específicamente a personas que venden productos tangibles, ninguna de nosotras tres ofrecemos por los momentos productos físicos, productos tangibles. Nosotras trabajamos más en el sector de servicios, tanto en el food and beverage industry, como en wellness, como en salud mental. Y al principio quizás se llegó a sentir un poco de ¿cómo adapto esto? O siento que no me están hablando a mí, pero allí es en donde yo nos invito a explorar un poco esa vena creativa y pensar, ok, toda esta es información de valor. Me están hablando de cómo empezaron negocios, muchos de ellos prácticamente de cero. Me están hablando de consejos de qué le diría a mí yo de cuando empezó o qué le diría a las personas que están empezando ahorita. Y si bien está dirigido más que nada a productos físicos, estos son consejos, estas son lecciones y estas son señales que también podemos adaptar a servicios. Entonces, para mí, el dato o el truco era, ok, yo voy anotando toda esta información que me van dando en el proceso, cómo adapto esto a lo que yo hago, a lo que yo ofrezco, a lo que yo brindo y si hay maneras de hacerlo. Y esto también es una recomendación que les doy a la hora de, nuevamente, buscar en dónde invierto mi tiempo, mi energía y por sobre todo mi dinero a la hora de aprender de experiencias como un summit, como también puede ser, por ejemplo, un curso. Muchas veces nos vamos por lo conocido, por, ok, ya yo sé de esto, entonces este curso o este summit o esta experiencia me va a brindar un poco más de contexto, un poco más de data. Cuando muchas veces llega a ser de utilidad irnos por una rama en donde no es necesariamente lo que yo hago, no es necesariamente lo que yo creo, pero muchas veces resulta ser el espacio en donde conseguimos ideas frescas y nuevas perspectivas que navegando los mismos espacios una y otra vez se dificulta un poco. Y aquí les doy el ejemplo de una experiencia que yo tuve hace unos años en donde
tomé un curso sobre creatividad, pero este curso venía dictado o brindado por una diseñadora de moda. Obviamente el aspecto de la moda es algo que a mí me interesa y fue el gancho que me atrapó, pero realmente, de nuevo, por los momentos, porque aquí nunca decimos nunca, nuestros servicios o nuestro enfoque no es 100% en moda. Moda es algo que está entrelazados, si se quiere, en lo que es los visuales, en lo que es cuando asistimos a Fashion Week, en la manera como nos vestimos y nos arreglamos a la hora de crear contenido o de trabajar con marcas. Llega a ser una parte de, pero no es netamente el contenido en sí, la información en sí que estamos brindando o los servicios que tenemos. Sin embargo, para mí era quiero ver este ángulo distinto de la creatividad desde una perspectiva de alguien que no hace lo que yo hago, que no hace lo que mis amigas o las personas de las que me rodeo hacen, y tener otra vía. Y esa oportunidad, esa inversión me permitió ver otro tipo de ángulo, otro tipo de historia, me permitió otro tipo de conexiones que hasta el día de hoy están siendo muy valiosas, incluso rentables para mí, y es algo a lo que seguramente no hubiera tenido el acceso si me iba por la misma vía de cursos o de webinars o de workshops en los que había invertido antes. No me arrepiento de ninguno de los que he invertido porque en su momento me llegaron a dejar algo, pero es ¿qué otro tipo de experiencias puedo buscar que quizás no es 100% lo que yo estoy haciendo, pero puede alimentar mi negocio de otras maneras? Y no solo es desde el lado profesional. También a veces son experiencias del lado personal. Por ejemplo, cuando yo les hablo de la experiencia de los retiros, si bien hay un componente de es para creativos, es para emprendedores y eso me ayuda, también ha estado muy presente el lado de wellness, el lado de bienestar, y todo eso yo lo conecto a el lado personal. Y cuando entendemos que el lado personal y el profesional están directamente entrelazados y conectados, si nosotros no tenemos bienestar, si nosotros no tenemos una óptima salud mental, si nosotros físicamente, emocionalmente y mentalmente no estamos bien, que somos quienes llevamos nuestros negocios adelante, eso tiene un impacto directo en nuestro negocio. Lo mismo de me estoy cuidando a mí completamente, tengo una alimentación óptima, duermo bien, cuido mi salud mental y estoy haciendo todas estas inversiones de tiempo, dinero y energía en mí, pero no estoy haciendo lo mismo para mi negocio. Eso también se va a ver impactado, eso también se va a ver afectado. Y cuando hablamos específicamente de las inversiones que varias de estas mujeres empresarias han llegado a hacer en su negocio, especialmente cuando están empezando, fue muy interesante el ver cómo cada una de ellas, con un presupuesto limitado, lograron hacerlo funcionar de una u otra manera. Y hay dos perspectivas o dos puntos que compartieron que tiene que ver con esta lista de recomendaciones y cosas que aprendí o que reforcé y que les quiero compartir el día de hoy. En particular, en uno de los paneles, una vertiente tenía que ver con inversores, con esa parte de, ok, si yo no tengo el dinero en este momento para poder invertir en mi negocio, pero puedo buscar quienes hagan esa inversión monetaria y sean parte del negocio conmigo. Mayormente diría que la recomendación fue no lo hagas a menos que sea necesario o esa es tu vía, pero es el entender de que si buscas ese tipo de inversión externa, de que alguien más ponga el dinero que a lo mejor en este momento tú no tienes, también estás cediendo una parte de tu negocio, porque lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones cuando buscas inversores es que ellos quieren un porcentaje del negocio y en un punto eso te puede llegar a jugar en contra. Si empiezas a ceder parte del negocio aquí, parte del negocio allá, eventualmente tú no eres quien controla la mayoría, tú no eres quien tiene la última palabra o no puedes accionar con tanta libertad porque también tienes que responderle a los inversores, también tienes que ver de, ok, los otros también están de acuerdo en que hagamos esto o no hagamos aquello. Entonces se llega a convertir en una conversación de voy primero por el tema del capital y que otros pongan el dinero y es menos que sale de mi bolsillo, pero también está la parte a considerar de cuánto control y cuánto poder y cuánto de la última palabra tengo yo en estas ocasiones. La otra vertiente o el otro aspecto en relación a lo monetario que cada una de ellas hablaba, y este me pareció un punto súper interesante, es el hecho de que algunas de ellas empezaron con $200 en la cuenta, que realmente no es tanto. Y lo que llegaban a decir en este contexto era,
Cuando tienes tan poco y no te quieres ir por la vía de inversores, no quieres ceder parte de tu negocio, sino de que quiero que esto sea 100% mío, al menos por ahora. Quizás a futuro cambiamos de opinión, pero si en estos momentos mi prioridad es yo quiero ser la dueña y tener la palabra absoluta de qué va a suceder, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en el negocio, pero tengo un presupuesto limitado, ese tipo de situaciones lo que hace es que explotes y trabajes tu creatividad. Te pones más creativa a la hora de, ok, si este es el presupuesto que tengo, ¿en qué lo puedo invertir que me va a dar cierto retorno? ¿En dónde puedo quizás colaborar con otras personas? ¿En dónde puedo encargarme de otros aspectos que me ayudan a evolucionar el negocio? Me atrevo a decir que en especial en esta época en la que vivimos, y es interesante cómo cuando nos permitimos cambiar de opinión, vamos viendo cierta evolución. El hecho de ahora estar en un momento en el que todos tenemos acceso, o me atrevo a decir la mayoría tenemos acceso a herramientas como la inteligencia artificial, el poder utilizar esto no para reemplazar nuestro trabajo, no para reemplazar nuestra creatividad, pero para delegar tareas que en otro momento le tendríamos que estar pagando a alguien más, tendríamos que estar invirtiendo económicamente en ese delegar para poder avanzar el negocio. Ahora tenemos herramientas que muchas de estas mujeres, cuando empezaron sus negocios hace 5, 7, 10 años, esta tecnología no existía o al menos no estaba tan desarrollada y era tan accesible como lo es al día de hoy. Entonces es el entender incluso de, ok, no tengo ahorita el presupuesto para contratar a un editor de video o a un asistente personal o a alguien que envíe los correos por mí. ¿Cómo puedo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para este tipo de tareas en donde no le tengo que pagar? Y si yo refino bien los prompts y la información que yo le doy, puedo obtener estos resultados y puedo empezar a establecer ciertas optimizaciones y ciertos sistemas, ciertas automatizaciones que me permitan llevar esto con regularidad y no sentir de que tengo que contratar a personas que me vayan a hacer esto. De hecho, y pequeño inciso acá, es una de las razones por las que mi inversión más reciente, también porque entraba en el budget, era algo razonable. Es un curso que estoy tomando actualmente. De hecho, para cuando les grabo ya voy por la mitad de él. Es algo de 4 sesiones en vivo, pero es específicamente para aprender sobre la inteligencia artificial y sobre estos aspectos de cómo hacer buenos prompts, cómo puedo dirigirlo de mejor manera. Para mí, esa inversión hacía sentido primero porque, de nuevo, económicamente era algo bastante accesible y alcanzable. En este contexto eran $50, pero es el hecho de, ok, son 4 sesiones, me comprometo a estar aquí en vivo. La metodología que se utiliza acá, para aquellos que no sepan, es uno de los cursos de Vero Ruiz del Viso. Yo tomé varios de sus cursos durante la pandemia y me ayudó muchísimo, pero lo que me gusta de la metodología que ella utiliza es como, mira, aquí no es que te voy a dar un poco de contenido y tú lo ves cuando tú quieras, sino tienes acceso por 72 horas, comprométete a estar en vivo o al menos ver la grabación al siguiente día, vas a ir tomando todas estas notas, pero también te voy a mandar tasks y ejercicios y tareas para que vayas implementando todo esto. Entonces me gusta este tipo de metodología que es algo corto, preciso, al grano y en donde ya yo puedo empezar a integrar, y de hecho ya he empezado a integrar algunas de estas herramientas para mi negocio y empiezo a ver cómo van fluyendo las cosas. Entonces, en este contexto, la inversión fue un curso breve, preciso y al grano, que me está dando las herramientas para yo poder sistematizar y optimizar ciertos elementos de mi negocio en lugar de este mismo dinero que a lo mejor no me iba a dar ni siquiera para la primera persona a la que le pueda pagar para delegar algo. Otro de los mensajes o lecciones que me quedó y para mí fue así como, wow, es verdad. Y mucho de esto quizás no es que nunca lo habíamos escuchado, pero es la manera en cómo se comunica, la manera en cómo te lo dicen, la manera en cómo te dan ciertos ejemplos y te queda. Y una de las frases que a mí me quedó de otra de las speakers en esta experiencia tenía que ver con: no existen ideas millonarias, existen ejecuciones millonarias. Cuando nos ponemos a pensar en cuántas personas hay allá afuera, y quizás también hemos sido nosotros que tenemos esta idea maravillosa que puede funcionar, que ya le veo más o menos la forma y cómo lo puedo hacer del plano mental o de una idea, llevarlo a la ejecución. Si solamente me quedo hasta allí, esa idea no sirve de nada, esa idea no vale nada, porque se quedó en nuestra cabeza, se quedó en nuestra imaginación, se quedó en un prototipo de
algo que pudiera ser, en donde realmente está lo importante o lo valioso es cuando empezamos a ejecutar. Y empezar a ejecutar no significa espero que tenga todo el dinero para invertir, espero que tenga todas las herramientas, espero que tenga todas las piezas, sino tengo una idea, tengo más o menos un prototipo de cómo puedo llevarla de punto A a punto B. ¿Cuáles son los primeros pasos que yo puedo empezar a dar? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo puedo empezar a ejecutar para que esa idea poco a poco la vaya aterrizando, poco a poco la vaya trayendo a la realidad? Y hago énfasis en el poco a poco porque está directamente conectado con otro punto que, de nuevo, no es nada trascendental, esto ya lo hemos escuchado, pero es importante recalcarlo y recordárnoslo. Todos estos procesos toman tiempo. Y aquí el ejemplo que más nos quedó no solo fue el toma tiempo, sé paciente, sino el hecho de que varias de estas mujeres empresarias nos llegaban a contar de que si bien había un negocio andando y de cara al público hacia afuera, uno ve están los productos, están en caso de los servicios, está todo esto andando. O sea, soy consciente de que esta marca existe, soy consciente de que este producto existe, pero tras bambalinas no se estaba produciendo suficiente dinero. A lo mejor se invirtió esto y se vendió esto y listo. Pero a la dueña, a la persona, a la founder, a la CEO, no le estaba quedando nada, no estaba siendo rentable. Muchas de estas mujeres estaban estableciendo una marca, un negocio, un producto, a la par de tener un 9 a 5, a la par de tener otros trabajos que les permitieran financiar su vida, porque al fin y al cabo todas tenemos cuentas por pagar, renta, mercado, etc. Y muchas veces esos primeros años nuestro negocio no es o rentable en absoluto o casi no rentable o no lo suficientemente rentable para yo poder vivir de ello al 100%. Y es importante hacer ese énfasis porque muchas veces donde siento que sobre todo las redes llegan a hacer un poco de daño, y aquí es importante tener un criterio propio, es cuando te lo hacen ver de si yo pude, tú también, y si se puede, y si no lo estás logrando es porque no te estás comprometiendo al 100% con ello, o porque no le estás poniendo todo el esfuerzo, cuando la realidad es que muchas veces ese mensaje viene de personas que ya lo tienen establecido, que ya tienen el negocio andando, que ya está rentable, pero no te están diciendo cuántos años y cuánto esfuerzo y cuánto ensayo y error y cuánta inversión de su bolsillo les tomó llegar a ese punto. Entonces, claro, cuando nosotros vemos ya todo armado y ya todo andando, nos dice, Dios mío, pero no termino de llegar acá. Y cuando hacemos el análisis y vemos de que es que apenas tengo 6, 9 meses en esto, a la par que manejo un negocio o un trabajo 9 a 5 y tengo estas otras responsabilidades, no me puedo entregar 100% a mi negocio todavía, y me estoy comparando con alguien que ya veo exitoso, pero no sé que le tomó 5 o 7 años llegar a ese punto, entendemos de que esa comparación no es justa, principalmente con nosotros mismos. Otra de las cosas que recalco de esta experiencia, y fun fact, fue la última panelista, y aquí es en donde recalco y nos recuerdo que estas experiencias son una inversión de tiempo y de energía. Ya al final uno está así como, no me cabe más información en la cabeza, necesito 3 cafés, ya no puedo más. Y de hecho nosotros estábamos a punto de irnos antes de la última presentación porque sentíamos que no tenía tanto que ver con nosotras, y me atrevo a decir que fue la que más resonó, la que más nos llegó, no solo por la manera en cómo esta speaker comunicó su mensaje y su historia, sino también por la información de valor que nos dio. Una de las cosas que me gustó, y en esta última ponencia el enfoque era que esta empresaria llevó su negocio a una evaluación de $1 billón, que cuando uno escucha esos números es como que ¡wow! ¡Qué increíble! Y una de las cosas que me gustó es que ella de entrada dijo como que, ok, esta charla, esta ponencia no va a ir de cómo yo logré eso. El mensaje que yo les vengo a dar hoy es todas esas mentiras, todas esas falacias, todas esas cosas que nos hemos creído como empresarias, como dueños de negocio, como emprendedoras. Y aquí te vengo a decir por qué todas esas son mentiras. Y me pareció una estrategia brillante, en especial al final del día, cuando ya todo el mundo se está durmiendo, como para agarrar tu atención y que tú digas, uy, ya va, así tu negocio o lo que tú hiciste no sea necesariamente mi camino o lo que yo estoy haciendo, pero me interesa, cuéntame más. Y algunas de las que me quedaron, una, y esta
de nuevo, ya la sabíamos, pero nos invito a pensar estratégicamente y puntualmente cómo podemos empezar a aplicar esta recomendación. Y tenía que ver con esta idea de que tenemos que hacerlo todo solas. Y muchas veces cuando se trata de emprender, sobre todo en los primeros meses, incluso los primeros años, cuando somos un equipo de uno, desarrollando las ideas y grabando el contenido, y que si la página web, si es un producto físico, que si probar los diferentes prototipos, si es servicios, ir testeando y encontrando beta clientes, todo este tipo de cosas que hay que hacer, solemos ser nosotras solas. Y se llega a sentir un poco como una experiencia que nos separa de los demás y nos separa de nuestro entorno en especial, si solemos ser una de pocas o quizás la única persona en nuestro entorno inmediato, en nuestro grupo de amistades, entre las personas con las que nos rodeamos, que estamos explorando esta vía. Y quizás todos los demás tienen una vía más tradicional, el 9 a 5, el trabajo de oficina, que sí, tiene sus contras, pero bueno, te da estabilidad, te da tu cheque, te da tu seguro médico, te da todas estas cosas, y para ti es como, yo estoy aquí remándola y me siento tan sola. Cuando entendemos que esto no es algo que tenemos que hacer solas y que nos podemos apoyar en nuestro círculo inmediato, y si en este momento en tu círculo inmediato no hay otras personas con las que tú te puedas identificar o que sientas de ellas también están atravesando lo mismo, ellas también están emprendiendo, ellas también están desarrollando una idea de cero, permítete utilizar estos espacios como lugares de networking, summits, eventos, justamente para conectar con otras personas que estén en lo mismo, porque mayormente quienes van a asistir a este tipo de experiencias, como lo fue este summit, son personas que o tienen una idea por desarrollar, o ya empezaron, o están empezando, o ya tienen un camino recorrido, pero quizás se sienten estancadas, o se sienten solas, o están buscando esas conexiones. Para mí ha sido uno de los aspectos que más he visto repetirse, no solo en eventos o experiencias más grandes como lo es un summit, pero incluso cuando hemos llegado a hacer encuentros presenciales más pequeños, más en íntimo, como un cafecito, el tema que sale una y otra vez es justamente esa sensación de siento que estoy sola, siento que nadie más me entiende, quiero tener una comunidad, quiero tener una red de apoyo, quiero tener un grupo con el que podamos estar co-creando y construyendo en conjunto. Y fun fact, aquí voy a aprovechar de darles una pequeña primicia si llegaste hasta acá. Eso es algo que estamos desarrollando para inicios del 2026, así que pendiente, les voy a estar dejando en la descripción del episodio el link del waitlist, si esto es algo que resuena contigo, porque sí me he dado cuenta cuán solo se llega a sentir. Yo tengo la buena fortuna de que en este punto en el que me encuentro, en donde me estoy metiendo y lanzando al 100% en mi negocio por primera vez, tengo un círculo y una red de apoyo donde prácticamente la mayoría son emprendedores. A mí casi que me ocurrió al revés. Yo era la única que todavía hasta hace poco conservaba un trabajo 9 a 5, mientras todos a mi alrededor se lanzaron de lleno. Y para mí era como, siento de ser la única haciendo esto, no me había dado cuenta o no había reconocido al 100% todos los privilegios y beneficios que trae, pero esa es otra historia. El punto es que cuando tenemos esa red de apoyo y cuando tenemos ese sistema, no tiene que ser de personas que estén haciendo exactamente lo mismo que tú, pero que sean personas que ya se estén lanzando, que se estén atreviendo, que estén explorando su vena creativa, que tengan algo andando, que estén tocando puertas y que estén abiertas también a comunicarse y a compartirse recursos, información, que uno pueda rebotar ideas. Y de nuevo, todo esto es parte de lo que estamos desarrollando para enero, así que pendientes por allí. Pero es esta idea de tengo a quien consultarle de confianza cuando, mira, estoy haciendo esta negociación para un brand partnership. Mira, estoy viendo de enviar esta cotización para un public speaking engagement. Mira, estoy viendo cómo redactar esto para mi nueva oferta y cómo lo coloco en mi página web. O qué aplicación estás utilizando para este tipo de sistemas, de herramientas, de algo que estés necesitando. Todo esto es de mucha utilidad cuando lo puedes
compartir, cuando lo puedes comunicar, cuando lo puedes hablar y cuando puedes rebotar estas ideas con personas de confianza que también están transitando el mismo camino. Y adicionalmente es el entender que muchas veces ese crecimiento va a ser por colaboraciones mutuas y varias de nosotras hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y de nuevo, no tienen que ser personas que estén haciendo lo mismo que tú. De hecho, me atrevo a decir que es mucho más valioso cuando haces esas colaboraciones con personas que están en otras industrias, que tienen otro modelo de negocio, que el factor común es que somos creativos y emprendedores y empresarios. Y lo hemos llegado a hacer en colaboración de podcast, en colaboración de eventos, en llevar adelante un retiro, en ser speakers en los eventos de las otras y tanto más. Hay tantas maneras de hacerlo. Y si nos permitimos ver la oportunidad, sobre todo quienes nos encontramos acá en New York, que siento que hay tantas personas que están en este mundo de emprender, de sacar adelante un negocio propio y que están de alguna manera navegando cosas similares a nosotros. Hay tantas oportunidades para la colaboración si nos permitimos verlo no desde la competencia, no desde el gatekeeping, no desde el si digo esto me van a robar la idea. Obviamente en el contexto de sean conscientes, tengan más o menos visto a quién es que le van a presentar estas ideas y con quién van a estar colaborando, que sea algo equitativo y que no se sienta como esas colaboraciones que ocurrían hace unos años en donde claramente solo una persona está ganando y la otra está siendo utilizada. Es el tener un criterio propio, pero es el entender de cómo en lugar de ver estas personas o estos creativos o estos empresarios como son mi competencia, lo veo en, mira, tú tienes esto que a mí me hace falta, yo tengo esto que a ti te hace falta, tú tienes esto que a mí me puede beneficiar, yo tengo esto que a ti te puede beneficiar. ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo co-creamos este camino en conjunto en lugar de seguir sintiendo que tengo que hacerlo todo sola? Antes de cerrar, un par más de consejos, lecciones y señales que nos quedaron de esta experiencia. Esta en particular va para mis content creators. Y si bien son cosas que seguramente ya han escuchado antes, nunca está de más el recordatorio. Y aquí lo voy a leer directamente de nuestras notas. Lo primero es el hecho de que ahora más que nunca hay más foco en los microinfluencers. Y esto es algo que ya venimos escuchando desde hace rato, pero en esta ocasión directamente nos lo venían diciendo dueñas de negocios que son marcas que muchos queremos trabajar con ellos o hemos soñado y es como ellos directamente nos están diciendo lo que hacen. A ellos les importa más un creador que tiene una comunidad pequeña, pero que es fiel, que confía en sus recomendaciones, que confía en su criterio. Eso les va a traer más revenue, eso le va a traer más ganancias a la compañía versus ir por alguien que seguramente les va a costar mucho más contratar, que tenga millones de seguidores, pero que realmente no está moviendo tanto tráfico, sino que quizás le está dando más visibilidad a la marca, pero no les está trayendo clientes que digan, sí, yo confío en este influencer de 1 millón de seguidores y por eso voy a comprar este producto. Pensémoslo también desde el lado de nosotros como consumidores, ¿a quién le creemos más? A Kim Kardashian cuando sale recomendando un producto que muchos de nosotros sentimos ni siquiera utilizó, o a nuestro influencer de confianza que quizás tiene una comunidad o seguramente tiene una comunidad mucho más pequeña, pero cada una de las cosas que ha recomendado nos muestra incluso el proceso en cómo lo viene utilizando, cómo lo viene incorporando, no se queda solo en me mandaron esto, cómprenlo y ya. Realmente nos brinda una narrativa de confianza en donde realmente está validando el, mira, yo sí utilicé el producto, así es como yo lo vengo incorporando, incluso antes de que me vinieran a tocar la puerta a decir, queremos trabajar contigo. La manera como eso sucedió es porque yo orgánicamente ya venía mostrando cómo era fan del producto, cómo utilizaba el producto. Y ese es otro aspecto que también recalcaron, es cómo puedes demostrarle a la marca que ya eres fan. Porque muchas veces, de nuevo, van a preferir a alguien que ya de entrada venía utilizándolo, venía compartiéndolo. Y yo siento que aquí la pieza creativa es ¿cómo puedo incorporar estos productos de estas marcas con las que yo deseo trabajar de una manera auténtica y de una manera orgánica en mi contenido? Porque ya definitivamente la de hacer un ad, hacer una publicidad en donde de entrada ya sabemos que nos vienes a vender algo, no es tan efectivo. De alguna manera tienes como que disfrazarlo o ponerlo de una forma creativa en donde aun si en un punto nos enteramos de, ok, me estás promocionando
promocionando algo, pero lo estás haciendo de una manera creativa, divertida, engaging, en donde yo digo, mira, sí, me comí la publicidad entera y te voy a ver el video entero, cuéntame más. Entonces es las formas en como nosotros lo hacemos que no se sienta salesy y que sea más un vender sin vender. El otro aspecto tiene que ver con aprovechar todos los recursos gratuitos que tenemos acceso en donde sea que nos encontremos, en cuanto a podcasts, en cuanto a canales de YouTube, en cuanto a Substack. Hubo mucha mención de Substack y siento que es algo que todavía está en sus fases iniciales y sería bueno si es algo que resuena contigo, porque aquí es más tipo... Yo siento que es como volver a los blogs de antes, porque es mucho más de escribir, de compartir una idea de forma narrativa. También puedes incorporar fotos y videos, pero aquí es más escritura, aquí es más como los long captions. Pero es el cómo puedo utilizar todos estos recursos a la hora de explorar nuevos canales de comunicación, si es algo que le funciona a la estrategia de mi negocio, pero también lugares en donde yo estoy obteniendo data. Y volvemos al punto de, al principio, no todos tenemos la capacidad de estar invirtiendo incluso en summits o en cursos. Se llega a salir de nuestras manos porque estamos empezando, pero podemos invertir nuestro tiempo y energía en un podcast de negocio, en videos de creadores que específicamente hablen de eso que nosotros estamos necesitando. Y ya para la parte creativa, yo personalmente nos invitaría a explorar vías que no sean las mismas de siempre. De hecho, esto es uno de los aspectos que exploramos en las mentorías 1-a-1 con los clientes, cuando yo les digo, mira, si tú estás en un punto donde la musa no te llega y no tengo ideas y siento que estoy como estancado en esa parte creativa, no te vayas a buscar inspiración en los mismos lugares de siempre porque no te va a servir. Si constantemente tú estás scrolling en Instagram y estás buscando ideas de los mismos creadores, en los mismos espacios, en los mismos nichos, probablemente no te va a venir esa nueva idea, esa idea fresca, esa idea distinta. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Vete a TikTok. Si no estás en TikTok, ahorita no lo ves como parte de la estrategia, se siente como demasiado, ni siquiera lo tienes que hacer como creador, lo puedes hacer como usuario, pero es déjame buscar otras vías. Vete por Pinterest si estás buscando distintos visuales, pero utiliza keywords que no sean los de siempre. O si ya sientes que Pinterest es más de lo mismo, vete a Lemonade. Si de repente estoy buscando inspiración en cómo sonar más profesional o en otro tipo de contexto de lo que yo creo y lo que yo comunico, vete a LinkedIn, empieza a jugar un poco con ello. También con el tema de los podcasts. Si normalmente los podcasts que yo escucho son en español, pero siento que me está faltando algo, déjame intentar un podcast en inglés o viceversa. Si yo siento que la mayor parte del contenido de negocio que yo obtengo es de podcast en inglés, ¿qué tal si me voy a uno en español? O si normalmente los podcasts que yo escucho son de negocio, déjame irme a algo de crecimiento personal o viceversa. Si de repente los libros que yo suelo leer o los que vengo leyendo ya desde hace rato son de desarrollo personal y me han ayudado, pero ya siento que me estoy como, es más de lo mismo y quiero algo distinto, vete a leer novelas, vete a leer una biografía de alguien a quien admires. El punto es que hay tanto acceso y tantos recursos gratuitos o de bajo costo a los que podemos acceder que pueden estar alimentándonos y nutriéndonos a nivel personal y profesional. Es el hecho de darnos la oportunidad y casi que ponlo en tu calendario, si como yo eres ese tipo de personas que si no está en el calendario no ocurre, y ponte creativo incluso en cómo incorporas esto. Para mí, por ejemplo, el tema de la lectura, que es algo que me encanta, hay muchas veces que siento que no tengo el tiempo. La manera como lo hago es que me llevo el libro en mis commutes cuando me toca ir a la ciudad y mínimo son 30 minutos que voy a tener allí en donde en vez de estar scrolling en el teléfono, lo pongo a un lado y me permito 30 minutos de lectura de ida y 30 minutos de lectura de vuelta. Ya ahí me estoy permitiendo eso. De repente en el gimnasio hay días en donde me provoca solamente escuchar música y también es importante escucharnos a nosotros mismos en donde nos encontramos en ese momento a nivel mental, emocional, físico, creativo. Pero de repente hay días en donde mi capacidad de atención es mucho mayor. Déjame tomar esta oportunidad para
escuchar podcasts. Últimamente he estado escuchando uno que les dejo el dato aquí, llamado Marketing Sin Filtro, que no solo hablan de la parte marketinera en sí, pero últimamente hay varios episodios en cuanto a la inteligencia artificial. Se han hablado de diferentes herramientas y cómo implementarlas, y es algo que no solía estar tan expuesta a ello, pero empecé a explorar otras vías en donde aprender, en donde obtener conocimiento, en donde obtener ideas. Entonces es el aprovecha todas estas oportunidades y todo este acceso gratuito que hay allá afuera para beneficio propio. No te vayas tampoco a sobrecargar pero es el en qué espacios puedo explorar y puedo buscar información que me sea de utilidad. Y si bien pudiéramos seguir hablando de tantas otras recomendaciones, lecciones y señales que nos quedaron de esta experiencia tan maravillosa, yo diría que hasta ahora hemos tocado los puntos más importantes. Si tuviera que resumir los 3 principales, para mí sería el recordarnos que toma tiempo, que esto es un proceso, que es una carrera de resistencia, no de velocidad, y a ser más pacientes y autocompasivos con nosotros. El recordarnos que no tenemos que hacerlo solas y más bien buscar las maneras de cómo puedo continuar apoyándome en un nivel más moral, emocional y mental en los míos, pero también ser estratégica en cómo creativamente podemos co-crear y colaborar para seguir avanzando en conjunto, en comunidad. Y por último, pero definitivamente no menos importante, y lo que da título y ha sido la inspiración de este episodio, invertir en ti siempre va a ser la mejor opción. Y eso va a ir variando. A lo mejor al principio las inversiones van a ser a una escala más pequeña, específicamente en cuanto a tiempo y energía. El aprovechar los recursos gratuitos que hay allá afuera. Contenido en YouTube, podcast, Substack y más. Y poco a poco permitirnos seguir invirtiendo en retiros, en summits, en cursos, en workshops, en mentorías, al nivel que tú te puedas permitir esa oportunidad, pero es entender el valor y el impacto que esas inversiones van a tener en ti a nivel personal y profesional. Espero que estos recordatorios, estas lecciones y estas señales de una experiencia tan maravillosa que tuve la oportunidad de vivir como el Female Founders World Summit les sean de utilidad, puedan empezar a integrarlas, a aplicarlas, o al menos hacer un poco de brainstorm de cómo incorporo estas recomendaciones en mi vida, de nuevo, tanto en lo personal como en lo profesional. Agradecida siempre de que me acompañen a revisitar estas experiencias, lecciones y señales, y espero vernos o escucharnos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.